Hola a todos, soy Alejandro Ibarra, psicólogo, especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. Hoy es lunes 8 de abril y quería comenzar la semana de alguna forma devolviendo el mensaje de tantos correos que he recibido acerca de TOC y familias, trastorno obsesivo compulsivo y familias. Como sabéis, el trastorno obsesivo compulsivo genera muchísima incapacidad, sus consecuencias son devastadoras y el área familiar normalmente está muy afectada. La familia, pues de alguna forma se acomoda a lo que son los síntomas del trastorno y pues en muchos casos la familia no recibe el entrenamiento adecuado. Bien, lo primero es saber, conocer lo que es el funcionamiento del trastorno obsesivo compulsivo, es decir, a qué nos enfrentamos, cómo funciona, las características de este trastorno, los tipos, las consecuencias, el tratamiento y la terapia a seguir. Es muy importante saberla, conocerla, estar entrenado en trastorno obsesivo compulsivo. Cuanto más sepamos del trastorno obsesivo compulsivo, que esa información nos la dará vuestro terapeuta, cuanto más información tengamos, más y mejor podremos ayudar al ser querido y a nuestro familiar. El primer consejo que yo doy a esta familia es conocer bien el trastorno y poco a poco ir reduciendo las conductas de reaseguración y de seguridad, que al fin y al cabo son compulsiones. Bien, dependiendo del tipo de TOC, habrá unas conductas u otras, o unas verbalizaciones. Cuando el afectado pregunta constantemente, ¿esto estará limpio? ¿Será que yo no quiero a mi pareja o si la quiero? Es decir, hay que ver también, dependiendo del contenido de las obsesiones, el familiar tiene que tener claro que cuanto más reaseguro, cuanto más digo no pasa nada, o cuanto más digo esto está limpio, o cuanto más digo pues tú no eres de esta forma, el afectado más cae en su propia trampa, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ir poco a poco disminuyendo esas conductas de reaseguración que al fin y al cabo son compulsiones que refuerzan la idea obsesiva. ¿Cómo vamos a saberlo y cómo vamos a descubrirlo? Con el entrenamiento propio que vamos a ir recibiendo o que debemos ir recibiendo por parte de vuestro terapeuta. Para eso hay un tiempo determinado dentro de la consulta, normalmente son unos minutos para dar esa herramienta y ese entrenamiento al familiar para evitar lo que es la acomodación familiar. Por otro lado, y el siguiente consejo que yo les daría es paciencia en mayúscula, es decir, el afectado viene sufriendo desde hace 3 años, 5 años, 10, 15 años. Por lo tanto, necesitamos esa paciencia necesaria para ir poco a poco desenredando, desaprendiendo lo que son los pensamientos e ir afrontándolos y poco a poco exponiéndonos a ellos para que poco a poco el afectado vaya saliendo de sus propias trampas. Eso es un proceso, requiere tiempo. El familiar muchas veces está muy angustiado, muy ansioso, quiere ver resultados ya, quiere ver resultados rápidamente. Por eso estoy en manos de un especialista, porque en el otro psicólogo estuve 1 año, 2 años perdido en el tiempo, aquí quiero desde ya. Normalmente los resultados se empiezan a ver pronto, con un estimado a veces 1 mes, 2 meses, 3 meses de tiempo, pero sin embargo es un proceso, es un entrenamiento. Por lo tanto es entrenar la mente, y ese proceso requiere mucha paciencia, mucho tiempo, en algunos casos más, e ir en línea recta. Pero sí es verdad y es muy importante saber que los resultados poco a poco llegarán, ¿de acuerdo? Haciendo las cosas bien y trabajando con las exposiciones. Y por último, no podemos olvidar que nos enfrentamos a un trastorno donde los pensamientos son muy desagradables. Por lo tanto, si yo intento convencer, forzar, de alguna manera estar muy encima de nuestro familiar, el afectado concretamente, para que me diga cuáles son sus pensamientos, qué piensa, qué le ocurre, a veces es contraproducente. Entonces, mi recomendación, todos los síntomas TOC en cuanto a obsesiones se refiere, los pensamientos son muy desagradables. Tenemos que tener paciencia y darle al afectado su tiempo para que pueda expresar esos pensamientos, porque a veces, en muchos casos, y sobre todo cuando son afectados menores de edad, no es tan fácil comunicar y comentar esos pensamientos que pasan por mi mente, que es de matar, o es de la palabra demonio, o es relacionados a la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces,
Démosles tiempo al afectado para que poco a poco, junto con la terapia, vaya avanzando, vaya afrontando y poco a poco vaya expresando esos pensamientos, pero lo más importante sobre todo es que se los manifieste al terapeuta, porque allí en la consulta es donde pues poco a poco va a recibir esa ayuda y donde poco a poco va a poder afrontarlo. Pero la familia concretamente, paciencia para que poco a poco el afectado vaya manifestando esos pensamientos. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo, espero que les sea de utilidad. No olvides compartirlo con otros afectados o familiares para poder ayudar también a otras personas. Recuerda también continuar tu camino poco a poco con las exposiciones, porque al día de hoy la recuperación es posible. ¿De acuerdo? Nos vemos en un siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao.